mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que está basado en una de las tantas historias que nos deja el Antiguo Testamento y la encontramos en Primera de Samuel. Les invito luego en su casa, cuando tengan un poquito más de tiempo, a leer todo el pasaje. Sí, no vamos a leer todo porque si no el contexto es un poco más, nos pasaríamos leyendo todo el 3 o 4 capítulos y no es la idea, pero sí la vamos a mencionar, pero es bueno que ustedes la lean la historia. Capítulo 4 de Primera de Samuel. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, aquí vamos a hablar acerca de nuestra confianza en Dios y de errores que ellos como pueblo, el pueblo de Israel, cometieron y fueron advertidos de este error y errores que nosotros podemos cometer también hoy en día y han sido cometidos a través de la historia y todavía se ven entre nosotros. El hecho de que Dios es Dios y que es el Señor y que nosotros somos su pueblo no quiere decir necesariamente que estamos a sus pies, como cantábamos recién. No quiere decir que estamos en bendición, porque no necesariamente siempre así sucede. Aunque es el deseo de Dios, no siempre así sucede. Esta historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 4 y vamos a encontrar a los famosos filisteos. Cuando recordamos a los filisteos, ¿a quién recordamos? A Goliat, el más famoso de los filisteos, ¿no? Grandote, ¿sí? Y a David, ¿sí? Los israelitas no tenían así gente tan grande, ¿no? ¿No recuerdan a ninguno que era así? Era grandote así. En realidad no es el tema, ¿no? Pero solamente para decir esto, que nosotros pensamos en Sansón como un fortachón. De hecho aparece en las películas, en los cómics y todo cristiano, como pelucón, peludo, musculoso y entre dos columnas así, ¿no? Ese es Sansón. Y pensamos, los israelitas tenían a Sansón. Pero en realidad la Biblia en ningún momento dice que era no era un físico-culturista. En realidad la fuerza que él tenía era porque Dios se la daba. Capaz que seguramente era como cualquiera de nosotros, ¿sí? Pero tenía una fuerza sobrenatural. Entonces lo sobrenatural no era su físico, sino la fuerza que Dios le daba. Pero cuando hablamos de los filisteos, más adelante vamos a recordar, no todavía en este tiempo, porque vivimos en el tiempo, estamos en este tiempo, en el tiempo de Samuel. El tiempo de Samuel todavía es el tiempo de los jueces. Bien, porque el primer de Israel fue Saúl. No, Facundo me dijo, toma examen, entonces yo voy preguntando. Entonces el primer rey fue Saúl. Pero en este caso nosotros no vamos a llegar a la época de los reyes. En el capítulo anterior encontramos el llamado de Samuel y acá Samuel aparece como el que habla en nombre de Dios. Ya no era aquel niño que a pesar de que estaba en el templo todavía no conocía la voz de Dios. ¿Se acuerdan? O sea que no quiere decir que porque estemos en el templo todos nosotros conocemos la voz de Dios. ¿O sí? Los dejo allí. Bueno, Samuel iba al templo, pero todavía no tenía una relación con Dios. Por eso no conocía su voz. Ojalá que todos los que aquí estamos, no tan solamente estemos aquí por primera vez o por muchas veces, no los conozco a todos, a algunos sí, pero Dios quiera que cada uno de nosotros ya tenga una relación con el Señor, ya sea, ¿todos somos cristianos aquí? ¿Todos hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces todos conocemos la voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. En este caso, lo que lo encontramos aquí dice, y Samuel habló a toda Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos, bueno, hasta allí. Primero detenernos en esto, ¿verdad? El pueblo de Israel
tuvo un encuentro, una lucha, una batalla con los filisteos. Esto se va a dar mucho tiempo, hasta en el tiempo de que aparece David, ¿verdad? Y más adelante también. Pero por lo pronto, lo que sucede aquí, que los que ganan son los filisteos, ¿sí? ¿Hasta ahí? Bien. Vuelven para atrás los que quedan vivos y pasa lo siguiente. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Primeramente, aquí encontramos, yo en mi bosquejo le puse a un grupo de ancianos, porque acá dice, ¿verdad? Ancianos ignorantes. ¿Por qué ignorantes? Porque actuaban en ignorancia o se habían olvidado. ¿Por qué digo ignorantes? Porque ellos tenían el plan de traer el arca. El arca no estaba entre ellos, ¿sí? Y su plan era traer su arma secreta. ¿Cuántos hemos visto la película Indiana Jones y el arca perdida? ¿Sí? A mí me encantan todas las de Indiana Jones, ¿no? ¿Vieron? Y la trama es esta, ¿no? Que detrás y dentro de esa arca hay un poder muy poderoso, un arma secreta que el que la tenga podrá dominar el mundo. Esta es la idea de la película. Si no la vieron, véanla. Tiene como 40 años la película, pero está muy buena. Pero está basada en esta idea que tenían no tan solamente los israelitas, los ancianos, que se supone que los ancianos son los más cuerdos, ¿no? Acá no hay ancianos, pero los más ancianos, siempre hay alguno que es más anciano, pero se supone que es lo que tiene más sabiduría. Sin embargo, actuaban como ignorantes. Tenían esta idea, que teniendo el arca del pacto, ellos tendrían el poder para vencer a los filisteos. Los filisteos también creían eso. De hecho, cuando tuvieron, más adelante aparece, llegó el arca, estaba en medio de ellos, escucharon los filisteos que el arca estaba, en este pasaje que ustedes van a leer más en su casa, que llegan los filisteos a saber que el arca estaba en medio del pueblo de Israel y empezaron a temblar, dice, porque sus dioses ni siquiera conocían bien que había un solo Dios, Jehová, y se ve que había razones para esto, como vamos a ver en breve, porque estaba muy confundida la idea que tenían los filisteos de los israelitas, y había razones para ello. Dice, ahora que tienen el arca, estamos, como decimos hoy en día, en el horno. Entonces, muchachos, peleen con ganas, y fueron de vuelta a la batalla. Esta idea también era idea de aquellas personas que no eran del pueblo de Dios, pero los hijos del pueblo de Dios también tenían esta idea de que teniendo este instrumento, este artefacto, en medio de ellos tendrían el poder para ser vencedores, para ser bendecidos. Y una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es, ¿hay entre nosotros algunas cosas en nuestra vida que nos parecen tan necesarias que nos hacen vencedores? ¿De qué nos aferramos? Ellos se aferraban en aquel tiempo de un arca. Más adelante, en el tiempo de Jesús, ellos llegaban a los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, llegaban a aferrarse de su nacionalidad. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí? Tenemos la cédula de identidad, somos hijos de Abraham, ya está, ya estamos cubiertos. ¿De qué nos aferramos hoy en día? No, es que yo voy al templo todos los días y acá estoy cuidado. Si estoy en la casa de Dios, o yo tengo... ¿Cuánto trajeron su Biblia? Acá es no su Biblia, no su celular. No, porque yo tengo... ¿Y cuál es la Biblia? No, yo tengo la Reina Valera. Quería saber cuál era la de ustedes. Está. Pero siempre hay alguno que dice, no, pero yo tengo esta, la Reina Valera es la posta, ¿no? Y otro dice, no, la NBI. Hay personas, no sé si ustedes, pero yo incluso lo he visto en la casa de algún cristiano, que tienen
casi como un amuleto la Biblia abierta. ¿Usted también tiene? ¿No? No puede tener la Biblia abierta, pero el tema es, ¿cuál es la confianza que deposita? ¿Debemos creer, debemos tener fe en la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? Pero no como un amuleto, sino porque la palabra de Dios no es un amuleto. Es palabra de Dios, es viva y eficaz, sobre todo cuando le hacemos caso. Sí. Bien, y así muchas cosas en nuestra vida pueden darnos la falsa convicción de que tenemos una cobertura, estas palabras que andan por ahí, ¿sí? O que hay alguna persona que nos dé alguna seguridad de cobertura. Hoy en día también se acostumbra a hacer declaraciones, ¿sí? Yo declaro tal cosa como si nosotros pudiésemos manejar de alguna manera a Dios. Los ancianos no solamente eran ignorantes, sino le echaban la culpa a Dios. ¿Por qué nos hiciste perder? Pretenden manejar a Dios al traer el arca diciendo, traemos a Dios para acá y ahora nos va a ir bien. Querían el arca del pacto, pero no el pacto con Dios. Este es un problema. Y hoy en día nosotros, ¿cuántas versiones de la Biblia tienen? En su casa, ¿no? Hoy siempre, varias, ¿no? Queremos tener varias versiones de la Biblia porque el pastor, en guaraní, en español, en quechua, en inglés, portugués, bien, en árabe, bien. Pero en realidad cada uno de nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que nuestra confianza no debe estar basada en ninguna cosa ni ningún valor que nosotros tengamos, ni siquiera en el templo, en que tenemos un buen pastor, en que tenemos muchas Biblias, que tenemos muchos buenos libros, porque yo sé que acá el pastor de la iglesia también les anima a esto, ¿verdad? Y tampoco por cuántos de ustedes de repente han hecho estudios en seminarios, y de paso animo a estudiar en el seminario, que es una buena cosa. Sí, hago la promo. El seminario tiene buenos cursos, entonces pregúntenle al pastor que seguramente les va a compartir. Bien, pero ahora también de los centros de extensión. Aquí tenemos un centro de extensión, aunque ahora actualmente es totalmente virtual. Pero más allá de esto, tampoco debemos confiar en nuestra formación teológica. No tenemos que confiar en ahora tenemos buenos equipos de amplificación, de sonido, hasta me están grabando, no sé si una foto, video. No, tenemos todo, no debemos confiar en nada de lo que tenemos. Este era el error del pueblo de Israel. Dios trata con los filisteos, en el capítulo 5 y capítulo 6, los filisteos vencen, y cuando se enfrentan nuevamente en la batalla, pensando que van a ser vencidos, nuevamente vencen al pueblo de Israel, con arca y todo. ¿Qué pasó? Es que su confianza estaba en una cosa, en un símbolo, pero no en Dios. En el arca del pacto, pero su confianza no estaba, que ellos estaban en un pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y lo había hecho con su pueblo, y el pueblo, como vamos a ver, lo desconocía. Pero Dios trata con todos, con su pueblo y con los que no son su pueblo. Y el capítulo 5 y 6, que ustedes van a leer en su casa, de deberes, habla acerca de lo que le sucede al pueblo de los filisteos con el tema del arca, ¿sí? ¿Se acuerdan qué pasó? Bien, ¿no? Tenían tumores por todos lados. Pusieron el arca acá y estaba el dios, la imagen, la estatua de Dagón, y se cae, se rompe la nariz, se rompe los brazos, entonces, y queda postrada delante de todo simbolismo, ¿verdad? De lo que para ellos era ese ídolo, ¿verdad? Estaban conociendo. Quieren deshacerse, llega un momento que quieren deshacerse del arca. Y bueno, cada vez que lo llevan a un lado, pasan cosas y ningún pueblo quiere tener el arca. Llévensela, llévensela. Es interesante, les animo a buscar los versículos 20 y 21 del capítulo 6. Los versículos anteriores, incluso algunos habían mirado dentro del arca y murieron también. Y los enviaron y dijeron a los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Santo Dios? ¿A quién subirá desde nosotros? Nos hace recordar
el salmo que habla acerca de esto, ¿no? ¿Quién podrá estar delante del Señor? ¿Quién podrá estar delante del Señor? Les invito a recordar Salmo 15, 1 al 5. Vamos a ver algunos versículos más fuera del texto. Salmo 15, 1 al 5. El que lo encuentre, bueno, ya lo encontré. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Muchas de las cosas que hablábamos acerca de valores de la comunidad versus el individualismo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién podrá estar? ¿Quién podrá decirse, yo sí puedo estar? Qué difícil es pararse en esta congregación, en cualquier congregación, y decir, yo sí puedo estar delante del Señor. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Pero hoy en día nosotros, hoy domingo, después no sé si tiene actividad de tarde, pero nos vamos a nuestra casa, ¿verdad? Y ya no estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí, claro que sí. Es que las cosas han ido cambiando progresivamente a través de la Biblia. Dios le ha mostrado que Dios quiere permanecer y que nosotros permanezcamos todo el tiempo. Por eso nos ha sellado con su presencia. Entonces no hay manera de escapar de la presencia de Dios, como decía el salmista. ¿A dónde huiré? En aquel tiempo, pero hoy el Señor ha sellado en nuestra vida y nosotros nos vamos del templo, pero permanecemos en presencia del Señor. El tema es cómo permanecemos en presencia del Señor. ¿Permanecemos siendo objeto de la bendición, del cuidado, de la seguridad de Dios? ¿O permanecemos con la mirada de disciplina de parte de Dios? Cuando estamos en pecado, Dios nos está mirando, ¿y, hijo? ¿Y Carlos? ¿Cuándo pensás cambiar, arrepentirte? Y nosotros, y yo acá, Carlos, deseando todas las bendiciones que hay en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque soy hijo de Dios, porque soy miembro de la Iglesia Bautista Nueva Filipo, porque estudié la Biblia, porque tengo varias Biblias en mi biblioteca, porque me casé con una cristiana y mis hijos son cristianos y voy todos los días y predico. Por eso, y estoy en un error. Porque no alcanza con todo lo que tengo, todo lo que me rodea de mi fe en Dios. Necesito tener y mantener una relación permanente con ese Dios, cosa que no tenía el pueblo. Vamos al capítulo 7 ahora, y entonces vamos a ver que en esos versículos previos, al final el arca quedó en la casa de Abinadab, y yo estuve buscando hoy de mañana, digo, ¿y cuándo recuperan? ¿Saben cuándo van a recuperar el arca? Con David. La van a buscar y ya David se equivoca de vuelta y hace las cosas mal y la quiere llevar en un carro y no es así. Entonces, pero pasa mucho tiempo en que el arca no está donde está el pueblo de Dios. Sin embargo, va a suceder algo, que el pueblo comienza a andar en bendición. Algo sucede y no tiene que ver con el arca, que es un símbolo de la presencia de Dios, sino tiene que ver con la relación que ese pueblo, que cada uno, desde los ancianos hasta los pequeños, tenía con el Dios del arca, con el Dios del pacto. Entonces encontramos en el versículo 7, capítulo 7, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel. Cuando dice a todo, no se refiere solamente a los líderes, a los príncipes, a los religiosos, sino a todos, a los viejos, a los jóvenes, a los adolescentes, aunque no había adolescentes en aquel tiempo, una construcción más moderna, pero adolescentes y niños, a todos. Y el que no escuchaba se lo iban a repetir. Y les dice lo siguiente: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ellos querían la bendición, como todos nosotros. ¿Quién no quiere la bendición? ¿Sí? ¿Quién no quiere las múltiples bendiciones de parte del Señor? Si sabemos que nuestro Dios es el dueño de todo.
si sabemos que es el creador de la vida, si sabemos que es el que nos da una vida eterna, si sabemos que su palabra dice, yo he venido, el Señor Jesús dijo, yo he venido para traer vida y vida en abundancia. ¿Queremos todo o no queremos todo? Yo quiero todo, todas las bendiciones, cuanto más mejor, porque quiero pasarla bien. ¿Sí? ¿O queremos sufrir? Pare de sufrir, entonces. Pero para parar de sufrir, y no estoy haciendo propaganda, entonces para parar de sufrir no tiene que ver tanto con los actos o los ritos. Más adelante, más de una vez, va a haber palabra de Dios para el pueblo que estaba cansado, aburrido, hastiado de los rituales. Entonces, cuando uno reclama a Dios, cuando uno habla de igual a igual a Dios, realmente uno no está en esa posición. Cuando uno no tan solamente confía en Dios, yo confío en Dios, pero también confío en la suerte. Yo confío en Dios. Ellos eran parte del pueblo de Dios, reclamaban el arca del pacto de Dios, pero a la vez tenían otros lugares de adoración. Si es que realmente quieren volver al Señor, dice, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros. Había ídolos, o sea que el pueblo de Dios apostaba en varias canastas. A Dios por acá, a Jehová Dios, a Astarot, y le rezaban a todos, como dice, le rezaban a todos los santos para ver si, con la ilusión totalmente equivocada de que Dios no se daría cuenta de esto. Pero nosotros en nuestra vida cristiana decimos, esto no lo hacemos, nosotros solo confiamos en Dios. Bueno, no estoy viendo muchas, ¿cómo se dice? No veo a muchos asintiendo, no voy a decir así, asintiendo, lo dejo ahí. No veo a muchos asintiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que veo que no solo yo, sino muchas veces nosotros confiamos en el Señor, pero confiamos también en nuestras fuerzas, lo que yo puedo hacer. Cuando ya no puedo hacer más nada, confío en el Señor. Es como cuando están los enfermos, ¿no? Nunca escucharon esto de, bueno, ya no hay más nada que hacer. Ahora solo hay que confiar en Dios. ¿Ahora? No, desde el principio tenemos que haber empezado a orar y confiar en el Señor. Y por supuesto hay que ir al médico, pero confiar en el Señor. Vacunarse, no sé si se vacunaron, pero yo confío en el Señor, no en la vacuna. No, yo confío en lo que yo sé. Yo confío en mi dinero. Yo confío en mi poder. Yo confío en mi familia. Yo confío en la iglesia. No. Yo confío en Dios. Y ni hablar cuando nosotros depositamos nuestra confianza, entre comillas, totalmente entre comillas, en Dios y en otras cosas que empiezan a conformarse como ídolos en nuestra vida. La condición para que haya bendición en la vida del pueblo de Dios no es solamente ser el pueblo de Dios, sino que debemos cada uno de nosotros y como pueblo, como comunidad, volvernos al Señor. Y da unas pautas sencillas. Primero, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Primero, para eso cada uno tenía que ir a agarrar un martillo y empezar a derrumbar aquellas cosas en su vida que eran lugares de adoración, idolátricos, ¿no? Entonces cada uno sabe si hay algo en mi vida que ocupa el lugar de Dios, porque eso es un ídolo, ¿sí? Cuando ocupa el lugar de Dios es un ídolo, debemos bajarlo. Y dice, preparad vuestro corazón a Jehová, preparad vuestro corazón a Jehová. ¿Cómo preparamos? Preparar el corazón para que Dios les hable. Porque yo estoy en medio del pueblo de Dios, yo vengo a la iglesia, yo tengo muchas Biblias, pero no estoy atento a Dios porque yo tengo otros ídolos, tengo otras fuentes de ayuda en mi vida cristiana. Es una vergüenza, pero esto es la realidad. Pero ¿cómo preparo yo si yo quiero que Dios realmente
bendiga mi vida, que tenga bendición de parte de Dios, es necesario tener esta relación con Dios, esta relación cercana y permanente con Dios. No tan solamente tener muchas versiones de la Biblia, ser fiel, no dejar de congregarnos, todo lo que ustedes quieran, pero no alcanza. Es necesario mantener esta relación con Dios. ¿Cómo preparo mi corazón para que esto suceda? Y aquí les invito a ir a Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere sacrificios, sí quiere, pero ya no es necesario ningún sacrificio de ningún animalito. Cuando maten algún animalito, se lo comen, pero yo quiero ahora sacrificios vivos. Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a renunciar, es un sacrificio, ¿no? Ya como tengo que morir yo, debo renunciar a mí. Esto es una de las cosas más difíciles, ¿sí? Es una de las cosas, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero, niegarse a sí mismo. ¿Cómo voy a sacrificar, poner mi vida en sacrificio si no estoy dispuesto a renunciar a mí? Yo no puedo renunciar a mí, dice cualquiera en la calle. ¿Estás loco? Si es necesario renunciar a mis sueños, a mis deseos, no satisfagáis los deseos de la carne. Todos tenemos deseos, ¿sí o no? ¿O usted no tiene deseos de la carne? No los va a decir públicamente porque nos vamos a poner todos colorados. Pero todos tenemos deseos. Cada uno es seducido por los deseos que cada uno tiene. Y no los queremos ni decir porque nos da vergüenza. Los deseos no son el pecado. El pecado es cuando nosotros hacemos caso en lugar de someter todo este deseo, toda esta voluntad humana a Cristo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces ahí es cuando nosotros estamos haciendo un sacrificio delante de Dios, un sacrificio vivo. No tenemos que inmolarnos, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, no a nosotros. Ahora, esto la verdad yo no lo puedo hacer. Después que dije todo eso, yo no lo puedo hacer. ¿Usted lo puede hacer? Si lo puede hacer, no le creo. Si usted me dice, no, yo puedo. No, yo no le creo. Porque en realidad, en nosotros, por uno mismo, ¿no? Por deseo propio, no puedo. ¿Sí? Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer, no hago, y el mal que no quiero hacer, justo eso es lo que hago. Era un ser humano de carne y hueso, y luchaba con sus pasiones. Y lo dice, ¿verdad? Ahora, para eso es necesario que algo sea transformado dentro de nosotros. No es de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Y cómo somos transformados? Según el versículo 2. ¿Quién lo puede leer? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, la manera entonces de poder llegar a tener una vida de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es transformando nuestra mente y nuestro corazón. Para eso, la palabra que está entre nuestras manos debe pasar a nuestra mente a través de nuestros sentidos. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y seguramente dice por el oír porque realmente nosotros tenemos varios sentidos, ¿no? ¿Cuántos sentidos tenemos? Aunque acá hay muchas mujeres, y ellas tienen 6, ahí va. Las mujeres tienen sexto sentido, pero el sentido del oído era muy utilizado en aquel tiempo cuando fue dicho esto porque no tenían Biblias de varias versiones. La mayoría de la gente oía la palabra de Dios, no leía la palabra de Dios. Nosotros hoy oímos, podemos oír, podemos leer, y si aprende braille hasta puede tocar la palabra de Dios. Muchas maneras podemos, pero es necesario que entre a nuestra mente, sea aceptada en nuestra mente, sea creída en nuestro corazón, y eso va a producir fruto. ¿Sí? Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, y tenemos que hacer como Daniel.
¿Qué hizo Daniel? Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón, o sea, no es algo de generación instantánea. Yo leo y soy bueno, no miento, leo, no robo, no miro a nadie que no sea mi esposa. Eso no hay magia en la Biblia. La Biblia muestra que nosotros como cristianos tenemos mucho trabajo por hacer, pero Dios es el primer trabajador, Dios es el que provoca en nosotros el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios trabaja en nosotros permanentemente a través de su palabra y no lo hace a partir de una fórmula mágica, sino que su palabra es viva, eficaz, nos convence, ¿sí? Y cada uno de nosotros, por el poder del Espíritu Santo, se propone en su corazón agradar a Dios. Pero para eso es necesario tomar decisiones. Esto le decía Josué, Josué también, pero en este caso Samuel, a su pueblo. Si ustedes quieren la bendición de Dios, entonces vuélvanse de todo corazón, vuelvan vuestro corazón y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. Y continúa hablando este pasaje, hermanos, acerca de que esto sucedió. Y bueno, el arca no estaba entre ellos, no había un arca de que aferrarse, pero había un pacto con Dios del cual sí aferrarse. Y ellos se aferraron durante un tiempo. Lamentablemente eso cíclicamente sucedió. Durante un tiempo aceptaron la palabra de Dios y después a veces moría el líder, desaparecía el líder y ellos volvían a los ídolos. Pero esto es decisión de cada uno. Cada uno de los del pueblo de Dios tomó sus decisiones. Algunos eran fieles como estos hombres que quedaron con el arca del pacto y otros no. Otros murieron por desobedientes, otros no creían, otros creían que tenía poderes mágicos y que podían manipular el poder de Dios. Esto no es así. Dice algo muy importante este versículo: preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. En esta mañana quiero terminar con lo que dice el Salmo 62. Les invito a buscar. Nuestro Dios demanda de cada uno de nosotros para bendecirnos, para que nos vaya bien. No alcanza con haber entregado nuestra vida a Cristo un día. Es necesario permanecer en el pacto. Nosotros tenemos un pacto con el Señor Jesucristo, en su sangre. Y debemos permanecer todos los días en Él. Salmo 62 habla David, canta David. Y canta David un salmo muy interesante. Hay dos o tres palabras, hay dos o tres veces que se repite una misma palabra. Permítame ir a buscar el Salmo 62 ya para terminar. Salmo 62. Dice así. Es cortito el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Léalo después en su casa también. Argumenta un poco después acerca de lo que hacen otros hombres y continúa diciendo el versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca y mi refugio. ¿Cuál es la palabra que se repite? Solamente. O se repiten varias, pero yo quiero resaltar solamente. La palabra solamente. En Dios solamente. Dios demanda de nosotros una fe, pero una fe exclusiva. No quiere compartir su tiempo con nada más. El salmista David dice al músico principal, a Jedutún. Estuve mirando quién es. ¿Saben quién es Jedutún? Yo tampoco, la verdad. Y estuve buscando y Jedutún era un levita. Él profetizaba, dice, pueden buscar, profetizaba a través del arpa. O sea, era parte de
saben que había cientos de levitas, miles, que por turnos hacían esto. Y se ve que él era parte, es mencionado varias veces en el libro de Crónicas, y le dedica, ¿qué experiencia habrán tenido? David más adelante, no figuraba acá David, pero esta idea de que la confianza no radica, que debemos tener cada uno de nosotros, no debe radicar en nada más que en Dios, solamente en Dios. Y dice que él, para David, seguramente para Samuel, y ojalá que haya pasado esto, y ojalá que para cada uno de nosotros, Dios solamente, en Dios está solamente acallada mi alma. La idea es que no tengo nada que decir, ¿sí? No tengo quejas que levantar, no tengo ni peticiones, estoy satisfecho, calladito la boca, estoy totalmente cubierto delante de Dios. De Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca. Es interesante, no es que Él es mi roca, Él solamente es mi roca, Él es el único lugar de refugio seguro, no hay otro. Qué importante es tener esto claro, ¿no? Esto o aquello, mi fe en Cristo o aquello otro. En nuestra vida diaria, en nuestra vida de familia, en nuestra vida económica, en nuestra vida de estudio, en nuestra vida de trabajo, solamente en el Señor tenemos un lugar seguro. Él es mi salvación, es mi refugio. Alma mía, solamente en Dios reposa. Acá tenemos otra vez a un hombre, ojalá que como cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que tenemos descanso solamente en el Señor. Hoy hablábamos, alguien en algún momento del culto hablaba acerca de que podemos tener paz, pero dependiendo de las circunstancias, pero la paz que el Señor ofrece es una paz más allá de las circunstancias, ¿sí? La paz que yo les doy es la paz que el mundo no da. La paz que podemos tener solamente es posible cuando nuestra confianza es total en el Señor y esperamos. Qué difícil que es esperar en silencio, en medio de una tormenta. Hay un artista famoso hablando de la tormenta, que ahora creo, no sé si fue Rembrandt, el otro día les comentaba, ¿sí fue él? Para que vean qué ilustrado que soy. Hizo un cuadro de Jesús y los discípulos en la tormenta. ¿Conocen? Bueno, después le piden a... ¿se me fue tu nombre? Priscila, a Priscila, que le mande la foto. Ella sabe cuál es. Aparece la tormenta, un barquito, un botecito con una vela ahí, un temporal de aquellos, y los discípulos y Jesús, ¿cuántas personas tendrían que haber? 12, 13, ¿quién da más? Jesús y los 12. Pero había 14. ¿Y ese 14 quién era? El pintor. El pintor se puso en el medio del barco, en la barca. ¿Lo pueden? Sí, así es. Eso lo puede hacer, que como pintó él, me pongo ahí en el medio. ¿Fue el mismo que estuvo acá en el desembarco? No, era otro. Pero él, el que estuvo en el desembarco, él no se pintó. No se pintó, sacó la foto nomás. Pero este se puso en el barco. Él estaba allí, en medio de la tormenta, su confianza debía estar esperando en Dios, que en medio de la tormenta seguía allí y había que confiar en el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, somos parte del pueblo de Dios, gracias a Él, gracias al Señor por esto, pero el hecho de tener Biblias, tener preparación, tener familias cristianas, venir a la iglesia, cantar en el coro, ofrendar y dirigir a la alabanza y predicar, no hace de hecho que nosotros andemos en bendición. Podemos hacer todo esto bien en la carne. Demanda de nosotros un compromiso que pedía Samuel a su pueblo. Volveos al Señor. Miren si hay en ustedes algunos ídolos. ¿Sí? Les decía, lean Jeremías capítulo 15, versículo 19, si lo recuerdan.
Y es interesante lo que le pide Dios a Jeremías, ¿no? Si te convirtieres a mí, si entresacares lo precioso de lo vil. El Señor demanda eso de nosotros, ¿sí? Y el Señor quiere bendecir nuestra vida permanentemente. Confiemos solamente, recordemos esta palabra, solamente, en exclusividad al Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.